Bien, vamos a desarrollar la parte 3 que nos dice que utilizando un transportador y luego dice traza los ángulos. Miren, yo tengo que hacer la primera parte, miren, la parte de abajo del ángulo, miren, observen, ahí está el punto, hago un rayo, ¿no? Ya, entonces acá tengo el vértice, observen bien. Ahora tengo que hacer un ángulo de 60. Observen ahí cómo hago el ángulo de 60. Voy a colocarlo allí, justo ahí, justo en el vértice, como les he explicado, ahí van a colocarlo. Ahí, en esa forma. Ahora me dice ángulo de 60. Observen bien. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí tengo el 60. Ahí miren, justo ahí tengo 60. Ustedes con su regla van a hacer eso, miren. Ahí 60. Justo ahí, justo 60. Eso van a hacer ustedes con su regla. Ahí observen. Y hacen eso. Después de hacer eso, observen qué letra tiene el ángulo RST. Miren, RST. Miren, es RST. RST. Ángulo RST que mide 60 grados. Ahí está el ángulo. Observen de ese modo. Acá igual. Primero yo hago esta parte, una parte del ángulo, que es el primer rayo. Y luego el vértice está acá. Ahí observenlo bien. Ahí se ve. Ahora digo, me piden un ángulo de 25. Voy a coger el transportador y lo ubico otra vez. Miren, justo la rayita o el punto que tenga, lo van a coger allí, de esa forma. Ya tengo. Ahora me pide el ángulo de 25. Miren, 10, 20, 30. ¿Dónde está 25? Entre 20 y 30. En esta línea de acá. Justo en medio de 20 y 30. Justo ahí, mire, ahí hago un punto. ¿Y qué voy a hacer? Con su regla, ustedes con su regla, por favor, no con la mano, con su regla, sino que yo tengo la mano ocupada. Con su regla van a hacer esto. Y luego, ¿qué van a hacer? Miren. Ahí que quede la flecha. Ya, ahora vamos a colocarle. ¿Cómo se llama ese ángulo? FGH. Miren, ángulo FGH. Ahí, de esa forma. ¿Cuánto mide el ángulo? 25. 25 grados. Ahí de esa forma hemos trabajado este ángulo. Otra vez, acá hay otro ángulo. Observamos, miren ahí. Ahí tengo el vértice. Aquí está el vértice. Ya, ahí, justo ahí, miren, voy a tomar el transportador y lo voy a colocar justo en el vértice, el punto que tiene el transportador, como les vengo explicando de esa forma. Allí, ahí, ahora el ángulo es de 140, observen, 140. Aquí tengo 90. Miro la parte de abajo, no la parte de arriba. La parte de abajo voy mirando. 100, 110, 120, 130 y 140. Miren, aquí. Y coloco ahí un puntito. Ahora retiro el transportador y voy a hacer esto. Ustedes con su regla. Tienen que hacer esto, observen. Tienen que hacer esto con la regla y trazar ahí, justo de punto a punto. Justo de punto a punto tienen que trazar. Yo tengo la mano ocupada, por eso les repito que voy a usar ahí. Y entonces ahí vamos a colocar el nombre de, ¿cómo se llama el ángulo? ROS. Mire, ángulo ROS.
y ahí, ¿cuánto mide? 140 grados. De esa forma van a trabajar ustedes también los ángulos de abajo. Ya, entonces vamos a observar la otra página que nos dice. Ahora miren, observamos ahí y me dice, utiliza tu transportador y mide los ángulos y luego completa los espacios. Tengo que ver cuánto mide el ángulo 1. Ahí le han puesto solo ángulo 1, todavía no tiene letras porque vamos a comparar el tamaño. Ahí, miren, acá hay un vértice, está bien pequeñito, no se ve. Ahí está el vértice, hago eso. Si no se ve, lo aclaro el vértice para poder medir. Y justo ahí voy a colocar el punto. A ver, ¿cuánto mide? Observen, 25, tiene 25. Este ángulo tiene 25. Vamos a ver el que está a su lado. El ángulo 2. Estamos comparando dos ángulos. ¿Cuál es más mayor, cuál es menor? A ver, observo ahí coloco justo en el vértice, miren, ubico ahí, ubico mi ángulo. Ahora sí, ¿cuánto tiene este ángulo de acá? Ahí vamos a ver, vamos a observarlo bien. A ver, colocamos bien las líneas y tiene igual 25. Tiene igual 25, ya, tiene 25 también. Entonces, decimos, ¿qué podemos decir? Que el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. Vamos a poner bien el signo igual para que se vea bien. Podemos decir que son iguales, ahí, iguales, ¿ya? De esa forma, son iguales. Si observamos acá, esta L, miren, siempre esa L va a medir 90. Ahí lo coloco para que lo observen. Siempre va a medir 90. Esa L siempre va a medir, la L de acá siempre va a medir 90. Ya, entonces esto vale 90. Ahí tengo 90 y acá hay otro ángulo. ¿Cuánto mide? Vamos a hacer el vértice. Ahí está su vértice. Y lo voy a colocar la regla justo en el vértice. Y observamos. ¿Cuánto tiene ese ángulo? 130. Tiene 130. Entonces observo los dos. Tengo 90 y tengo 130. El ángulo 1 es mayor que el ángulo 2. No, el ángulo 3, perdón, acá es 3 y acá es 4. Miren, ya cambia. Acá es 3 y acá es 4. ¿Y qué conclusión saco? Que el ángulo 3 es mayor que el ángulo 4. El ángulo 3 es mayor. Brazo derecho he dicho mayor. Ahí está. De esa forma lo trabajan el otro. Y ahora miren, vamos a leer esta nota importante que nos dan acá. ¿Qué me dice? También existen otros ángulos. Sí, existen otros ángulos, pero nosotros vamos a estudiar lo que es recto, obtuso, agudo y el que viene acá. Ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Observo, miren, vamos a hacer un dibujo acá. En esta hoja, miren. Observen ahí. Ahí tengo una L. ¿Esto cuánto vale? 90. Una L siempre vale 90. Una L siempre vale 90. Entonces, si el ángulo llano, escuchen bien, el ángulo llano
mide 180. Un ángulo llano siempre va a medir 180. Igual que el recto mide 90, el llano siempre va a medir 180. ¿Qué hago entonces? Observen. Otro igual es 90. 90 más 90, miren, yo lo sumo acá. 90 más 90, 0 es 0. 9 más 9, 18. ¿Cuánto me dio? 180. 180 tengo. Entonces, esta línea recta de acá, sí, una línea recta con un vértice al centro, esto es un ángulo llano. Es un ángulo llano que mide 180. Una recta, sí, recto, miren, recto, ya, recto. Ustedes con su regla bien recto y colocan el punto al centro. Esto es recto porque tiene 90 más 90, 180 y se abrió el ángulo, ya, 180, ángulo llano. No olvidarse del ángulo llano. Ya, no olvidarnos del ángulo llano. Y entonces ya sabemos el ángulo llano, es más fácil. Dice, ¿sabías que el punto de unión, ya como les vine explicando, rayo, un vértice, la unión de estos dos rayos, se llama vértice. Entonces observamos acá, miren, acá tengo algunas figuras y voy a colocarles el vértice. Observo. Escribe, dice, el número de ángulos que tiene cada figura. Hemos dicho que las uniones son vértice. Hago las uniones. Una unión, 2 uniones, 3 uniones, 4 uniones y 5 uniones. O sea, son un vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices y 5 vértices. Tenemos 5 vértices. Entonces, miren, tengo 5 vértices. Voy a ver cuántos ángulos tengo. Observen. Un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos, 5 ángulos. Miren, ¿cuántos ángulos hay? 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos. Entonces, ¿cuántos ángulos tiene la figura? Tiene 5. 5 ángulos. Acá, lo mismo hacemos. Hacemos los vértices, que son las uniones de los rayos. Y acá voy a contar. Miren, observen. Un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos. Tengo 4. Acá, miren, hago lo mismo. Hago los vértices, miren. De esa forma. Y hago lo mismo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Así, de esa forma voy a contar cuántos vértices tiene cuántos ángulos tiene cada figura. ¿Ya? Acá que me piden, a ver, escribe, dice, el nombre de cada ángulo. Yo les expliqué antes. Ángulo cerrado, agudo. Ángulo abierto, obtuso. Ángulo cerrado, agudo. Ángulo abierto, obtuso. Ángulo en forma de L, recto. Ángulo en forma de L, recto. Ángulo totalmente recto, como una regla, llano. ¿Ya? Entonces, observamos ahí, dice, clasifica y escribe el número de ángulos, ¿ya? El número de ángulos, ¿ya? Entonces, te van a preguntar, nos van a contestar ustedes cuántos agudos, cuántos obtusos, cuántos rectos y cuántos llanos encontramos acá. Lo que hemos explicado en el anterior video.